¿Putin no es un dictador para ti? No, Putin no. Entonces Maduro no es un dictador para ti. Mira qué sucede con el caso de Maduro. Ajá. Es muy complejo y qué bueno que lo hayas puesto de ejemplo. Sí, tengo que mencionarlo. Pero en Cuba no hay una dictadura tampoco. Lo que hay son regímenes en Cuba diferentes. No hay una dictadura. No, Díaz-Canel no es un dictador. No. Gracias a Cerveza República, un episodio más, Ivanos Radio Podcast. Interesante, esto es diferente, aquí no vamos a conversar con un artista, ni vamos a hablar de farándula, ni nada de eso. Esta vez vamos a hablar de un tema súper interesante y otros que se van a agregar, temas internacionales, pero principalmente el tema de Siria, que yo personalmente no entiendo mucho, pero para eso me hago acompañar del periodista, comunicador, director de prensa de Cachicha, Ronnie de la Rosa. Iván. Bienvenido al podcast por primera vez. Sí, esperemos que no sea la última. No, yo espero que no. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Gracias a Dios, bien. Sintiéndome como familia aquí. Qué bueno, esa es la idea. Cuéntame de, primero que todo, los temas trend de situaciones en otros países, desde acá de República Dominicana, ¿cuáles son? No, ahora mismo los temas principales están, es el mismo de Siria, que está en proceso desde hace, qué sé yo, semana y media. Sí. Los Estados Unidos que siguen siendo noticias en la República Dominicana, Haití, nuevas autoridades incluso y demás. O sea, esos son básicamente los temas. Hay un tema al que le estamos dando seguimiento desde esta mañana, es el nombramiento de un embajador en Colombia, pero en Tailandia, o sea, del gobierno colombiano en Tailandia. Ha generado muchas opiniones en redes sociales. Ahí, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que se dice de él? Según se dice, que como que él tiene como afinidad con la pedofilia y demás. Esos son los líos que tienen ellos internos. Pero sabes que cada gobierno tiene su peculiaridad y cada vez que se nombra a una persona suceden este tipo de cosas. Pero lo cierto es que en las redes sociales se ha desatado una serie de mensajes que se han tomado precisamente de su cuenta de Instagram, en el que hace referencia a la figura de las niñas específicamente. Perfecto. Algunos lo han dicho que eso se trata de fragmentos de un libro que él tenía y por eso lo justifican. Sin embargo, ya, de hecho, incluso la propia defensora del pueblo de Colombia ha pedido que se revise eso. Le envió una carta al presidente Petro. Perfecto. ¿Cómo va Haití? Terrible. Haití no termina de mejorar la situación. Vimos tiene un primer ministro ya, ¿no? Sí, recuerda que pusieron uno, Gary Conil, luego entonces lo destituyeron. Exacto. Hay otro y han empezado a hacer algunos cambios, pero lo cierto es que la situación sigue descontrolada, sobre todo con la inseguridad. Este fin de semana hablábamos fuera de cámara, 200 personas perdieron la vida. Pero Dios mío, pero simplemente porque el líder de una banda dijo que a su hijo lo habían atacado un vudú, y ese vudú era supuestamente esa maldición llevada por ancianos, y entonces esa banda salió a acribillar ancianos. No, pero increíble. O sea, todos los ancianos que había en esa comunidad de Petit Solier, todos lo mataron, incluyendo jóvenes, algunos jóvenes que pertenecían a la misma banda y que al mandársele esa orden de que tenían que eliminar a todos esos ancianos por supuestamente practicar el vudú y demás, esos se negaron y entonces también fueron asesinados por esa banda. O sea, a ese nivel de descontrol está Haití. Yo nunca he estado en Haití, fuera de la cámara, como bien mencionaste ahorita, me dijiste que había sido Haití. Sí. Y te preguntaba, ¿cómo es eso allá? ¿Cómo es la vida allá? ¿Qué tú percibiste? ¿Tú fuiste en el qué año? En el 2021, luego del último terremoto fuerte que sucedió. ¿Qué tú sentiste allá en la sociedad haitiana? ¿Cómo es la gente con el dominicano, por ejemplo? ¿Cómo es la vida diaria allá? Mira, es muy diferente. Yo fui con una mentalidad quizás de la que te venden aquí, que todo es destrucción, que todo es catástrofe. Y cuando tú ves, de hecho, hay una imagen que tengo muy fresca, y hice un reportaje recientemente, del contraste de la pobreza de Haití, pero también el potencial que tiene para explotar, por ejemplo, las playas. Tiene playas bellísimas,
tiene playas... Lugares que están vírgenes. Totalmente vírgenes, porque incluso es difícil el acceso a llegar a esas áreas y por eso las personas tienen otros problemas, no están preocupados en explotar eso. Pero lo cierto es que en algunas zonas, con el tema de... No quiero decir que con los dominicanos, porque tengo que ver cómo reaccionan con otros turistas, pero realmente eran un poco hostil. De hecho, nosotros hicimos unas grabaciones. En ese tiempo fue el terremoto, pasó sábado y el martes siguiente, si mal no recuerdo, vino una tormenta. Eso fue en el 2021. Okay. Vino una tormenta y había personas que lo habían perdido todo y estaban acampando, tenían carpas. Y recuerdo que dentro del equipo, andábamos con la compañera Elianta Quinteros y todo el equipo, y ella se desmontó a grabar con el camarógrafo. Yo me quedé en el vehículo y el trato no fue bueno. O sea, de hecho, tuvimos que borrar la grabación de esa zona. O sea, se les amenazó. Sí. Tuvimos que borrar esa grabación de ese punto ahí. En específico, después entonces empezamos a entender que no estábamos en República Dominicana y comenzamos a cuidarnos un poquito más. Perfecto. Pero en lo particular yo no sentí como ese temor. Claro, no era la situación. No, la que se vive hoy, obviamente. En este momento, obviamente. No, pero sí yo he oído, de hecho, William Ramos, que está invitado a este podcast, que ha sido un poco complicado coordinar con él, que ha estado en Haití muchas veces, sí, él dice eso lo mismo. O sea, muchos lugares que tienen mucho potencial si Haití tuviera paz en este momento. Tiene mucho que ofrecer. Bueno, el tema Siria, que es el tema del cual todos estamos hablando en el mundo. Bueno, todos los que conocen del tema, yo quiero que tú me expliques qué está pasando, pero explícamelo en arroz y habichuela para que la gente entienda y todo el que nos está viendo o escuchando entienda de verdad qué está pasando allá y por qué es tan importante para el mundo la situación en Siria. Pero para entender un poquito, porque es un tema muy complejo y son muchas aristas. Extensos. Lo que deberíamos saber. Sí, nosotros estuvimos hablando esta semana incluso de todo programa, lo que envuelve, de todo lo que envuelve esta situación. Aquí tú tienes espacio para que lo hable con libertad. Sí, hemos visto en la noticia que bueno, el régimen de Bashar al-Assad cayó luego de 20 años en el poder, 24 años en el poder, luego de la sucesión de 29 años que duró su padre Hafez. O sea que eso ha generado una serie de cambios significativos en esa zona de Medio Oriente que han acaparado la atención internacional. Todo esto inició, tenemos para tener un punto de partida, con la primavera árabe. En el 2010, a finales del 2010, había un ciudadano tunecino que él vendía frutas. Le estaba vendiendo frutas en la capital de Túnez. Y los agentes de seguridad de la ciudad, bueno, vinieron y le desbarataron prácticamente todas sus mercancías. Él, en forma de protesta, tomó gasolina, se roció en fuego, se inmoló. Duró varios días en intensivos y murió a principios del 2011. Ese evento en particular provocó lo que se le conoce al movimiento de la primavera árabe, que fue ese grupo de países de Medio Oriente, de Oriente Próximo, y tumbaron gobiernos que tenían decenas, décadas en el poder, como en el caso, por ejemplo, de Gaddafi en Libia y demás. Pero había un gobierno que no pudieron tumbarlo, el gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué ese gobierno duró tanto tiempo pese a la crisis? Bueno, Siria, en el caso de Bashar al-Assad, era uno de los principales aliados de Rusia. Entonces Rusia le daba su apoyo militar, logístico y demás para tenerlo ahí como parte de esa parrilla de los aliados. Por eso, incluso cuando la primavera árabe cae, final del 2014, 2015, ya esos países ya prácticamente han salido de la peor parte y empiezan a instaurarse nuevos gobiernos ya un poco de cortes democráticos. Sigue Siria siendo lo que era. Entonces, de ese problema surgen bloques. Entonces, esos mismos bloques de rebeldes que se manifestaron durante la primavera árabe también, que se unieron a esas luchas, en este caso para derrocar el régimen de Bashar al-Assad, bueno, pues entonces ellos
seguían peleando contra el gobierno, pero no tenían como esa fuerza porque estamos hablando de que había una potencia como Rusia protegiendo todo esto. Entonces, eso provocó que entraran en conflicto estos dos bandos y que dentro de los bandos rebeldes se crearan subbandos. También. Exacto, subbandos militares y demás, y básicamente se dividieron en 4. Okay. Uno de estos, que quizás es el más radical y el que muchos conocen, el Estado Islámico. Ellos se fueron como al extremo de todo. Entonces ahí llevaron actos terroristas. Recuérdate el atentado al metro de San Petersburgo contra Rusia. Ellos tienen que ver con lo que sucedió en Charlie Hebdo en Francia. Una ramificación parecida, no del mismo bloque, pero una ramificación. ISIS, ¿no? Sí, fue el ISIS, el Estado Islámico. Pero lo que pasa es que el Estado Islámico se fue expandiendo. O sea, porque es lo complejo. Sí. Tú tienes grupos terroristas, por ejemplo, como Al-Qaeda, que no necesariamente comulga con la ideología del Estado Islámico. Bien. O sea, Al-Qaeda, por ejemplo, el líder ahora que comandó esta revolución, era miembro en su momento de Al-Qaeda, pero en el 2016 rompió esas relaciones y entonces ahora ya no era de este grupo de Al-Qaeda, sino que peleaban contra Al-Qaeda. Okay. Y eso es lo que hace más complejo esto, porque hay muchas cosas en juego, tanto de geopolítica como de la política en sentido general. Para hacer de interés de los otros países este territorio. Perfecto. Sí, es complejo, como tú dices. Pues imagínate, su papá gobernó 29 años. Pero había otro pariente también que había gobernado anteriormente. Básicamente el linaje de esa familia inició con el padre. Y él tenía un sucesor. Aunque Bashar al-Assad lo veía aparentemente joven, pero ya él también tenía alguna persona que tenía ese liderazgo después de él, de seguir en caso de... Por ahora no, pero es muy probable que uno de sus hijos. Sí, porque claro. Lo que pasa es que el islamismo se divide en 2 corrientes. La chi o la chiita y la sunita. La sunita es mayoría. La chi es minoría, pero casi siempre gobierna, que es lo que sucedía. Porque son más... Sí, entonces los chiíes creen que el gobierno es heredado. O sea, Iván Cuevas está en el gobierno. Después de mí tienen que ir mis hijos. Va su hijo. O sea, ellos creen que eso es así, debe ser. Mandado por Dios. Y eso tiene que ser así. Entonces, los sunitas, que son mayoría, son más ortodoxos. Son más como apegados al Islam. Hay corrientes incluso de estos que creen que el Estado tiene que ser meramente teocrático, como vemos incluso en el caso de Irán, por ejemplo. O sea, que son dentro del mismo Islam corrientes, a veces con pensamientos distintos y que difieren uno de otro. Y eso es lo que hace aún mucho más complejo el proceso. ¿En qué repercute eso a nosotros acá en Occidente? La situación allá. Mira, todo lo que ocurra en cualquier parte del mundo va a repercutir en otra parte. Obligado. Aunque sea en el extremo. Sí. Y te pongo el ejemplo. Siria, geográficamente, está ubicada en el centro de los continentes, o más bien sirve como de puente del continente africano, del continente asiático, del continente europeo. En el centro ahí. Ahí ellos tienen puertos, que es por donde pasan gran parte de la mercancía que conecta a esos 3 continentes. Correcto. Entonces, cuando hay algún tipo de conflicto en esta zona, bueno, los barcos o las rutas se ven interrumpidas. Es el caso, por ejemplo, que vimos en la propia guerra de Ucrania con Rusia, cuando se afectaron los puertos de Odessa y demás. Había un retraso en la llegada de las mercancías que llegaban a la República Dominicana. De hecho, vimos ahora también barcos que fueron atacados por algunos grupos y retrasaban la llegada de esas mercancías que se piden de Asia y de Europa hacia la República Dominicana. A los barcos tener que utilizar rutas más largas, eso incrementa el precio del flete y demás, y básicamente le afecta al consumidor que compra cualquier producto. No quiere decir que sea en todos los casos, ni que sea de inmediato, pero casi siempre en esa parte afecta. Pero a República Dominicana específicamente, ¿qué entiendes tú que pueda afectar? Ellos son petroleros, pero nosotros... No, pero nosotros no tenemos... Nosotros no adquirimos petróleo desde ahí. Un vínculo desde ahí. No. Quizá Estados Unidos sí. Los Estados Unidos
a veces lo que hacen es que compran a intermediarios. Pero tampoco ellos se benefician. Pero no va a haber una crisis petrolera después de... No necesariamente. No necesariamente. No estamos hablando tampoco de... Porque creo que el mayor productor de petróleo es Siria, ¿no? O uno de ellos. Tiene una reserva. Productor no. Tienen una reserva. Correcto, sí. No lo producen a mayor cantidad. Es como el caso de Venezuela. Venezuela tiene una de las reservas más grandes, pero no está produciendo ni el 1% del petróleo que debería. Entonces, claro, no hacemos nada con tener una gran potencia, una gran abastecimiento, si no le estamos sacando el producto. En el caso de Siria, no lo podemos ver como que sea el petróleo o el gas, que son los recursos naturales que ellos más tienen, lo que haya detonado el interés o lo que haya levantado el interés de las naciones, sino más bien es su ubicación geográfica. Yo digo que Siria está en el lugar donde no debería estar, porque está dentro de los intereses de todo el mundo. Wow, pero mira, eso es increíble, ¿verdad? Dentro de los intereses de Europa, Asia, África, o sea, en el centro. Sí, porque tú pudieras decir, ¿y qué Rusia tiene que meterse para allá? Bueno, Rusia tiene una base naval en Siria que ahora va a tener que negociarla. Obligado. Y hay que ver si esos rebeldes son los que toman el control, si él puede negociar. Porque recuerde que uno de los principales apoyos del gobierno de Bashar al-Assad se los entregaba a Rusia, y ellos a su vez atacaban a esas comunidades y a esos grupos rebeldes. O sea, estamos hablando de que tú vas a tener que sentarte a negociar con tu enemigo o perder una base militar estratégica en un punto donde tú la necesitas. Claro. ¿Quién queda al mando en Siria? Ahora mismo está el grupo rebelde. Ellos han llamado a unas elecciones. El primer ministro sigue estando en funciones porque ellos han hablado de una transición pacífica, que esperemos que sea así. Ojalá. De hecho, la entrada de estos grupos rebeldes no tuvo ningún tipo de defensa, porque lo agarraron, como decimos en buen dominicano, asando batata. No estaban esperando esa ofensiva. Llegó una ofensiva relámpago y bueno, tuvo que salir huyendo el presidente, y desde Rusia, incluso fue Rusia que anunció que él había dimitido. Él no ha salido a la luz pública ofreciendo ninguna declaración porque Rusia ha manejado ese tema. Entonces, hasta ahora son ellos, y están llamando a elecciones libres, que vamos a esperar que sea así. ¿Qué ves en el futuro inmediato en Siria? Mira, ya empiezan los gobiernos democráticos y Siria va a transformarse ahora, o igual van a seguir los problemas, porque como bien tú dijiste hace un momentito, está en el centro de los intereses de esos grandes continentes. O sea, quiere decir que a lo mejor puede haber siempre un problema ahí. Sí, es que históricamente esa región siempre ha sido así. Y siempre va a tener problemas. Aparte de Siria, ¿cuáles otros países están ahí en ese? Bueno, ahí son islas. Son parte de territorios en esa zona, como en el medio de África, de Asia, pero tenemos otros conflictos también que están afectando la zona, por ejemplo en el mismo caso de Israel y Palestina. De hecho, Israel ha dicho que estos rebeldes pudieron llegar a derrocar el gobierno, según ellos, porque habían debilitado grupos paramilitares o terroristas, como le llaman algunos. No me gusta llamarlos terroristas. Grupos paramilitares que peleaban contra Israel, como el caso de Hezbollah, que era el aliado principal también en términos militares del gobierno de Bashar al-Assad. Y que como esos líderes fueron asesinados hace 2 o 3 meses y esas células se fueron debilitando, pues entonces eso permitió que los rebeldes avanzaran a ciudades importantes como Alepo, como Idlib, y entonces llegaran hasta la capital de Damasco. Ellos han atribuido eso, y hasta cierto punto tú pudieras decir, bueno, es real, pero lo cierto es que no es la realidad. La realidad es que se han conjugado una serie de elementos que permitieron eso. Uno de ellos incluye a que Rusia está peleando su propia batalla contra Ucrania. Entonces, cuando tú estás utilizando esas tropas y esos armamentos, tú no estás pensando mucho en tus aliados, porque tú lo que tienes que resolver tu problema primero. Y en el caso, por ejemplo, de Irán, está también luchando contra Israel y contra esos golpes que se le está dando a esos grupos paramilitares. O sea que no es 100% real que Israel haya permitido eso. De hecho, lo que sí es una realidad es que ellos han retomado zonas como los Altos de Golán, por ejemplo, que es una zona
dentro de las que ha estado en conflicto estos países, que realmente sí la recuperaron, pero esto se debe a que los militares que estaban ahí, al caer el régimen, salieron de esa zona y ahí no hubo ningún enfrentamiento, sino las fuerzas israelitas entraron ahí y tomaron esa zona que estaba en disputa por hace décadas. Ok. ¿Estados Unidos tiene algo que ver? Estados Unidos tiene que ver en todo, casi. En todo, ¿verdad? Obviamente. ¿Que financiaron esos grupos de Estados Unidos desde hace mucho tiempo para que eso pueda efectuarse? Siempre sale ese tipo de teorías, pero en este caso... ¿Pero por qué salen siempre esas teorías? Porque tú sabes ellos quieren meter la cuchara en todo y está bien. A ellos son sí. el imperio, ¿no? Sí, a veces sí, pero no tendría sentido que tú beneficies a grupos que tú los denominas como terroristas. No tiene ningún tipo de sentido. No tendría sentido, pero ellos son muy doble moral. Estados Unidos se caracteriza por tener dos caras. Sí, pero en este caso no creo. De hecho, si ellos hubiesen querido derrocar ese gobierno hace rato, hubiesen tenido muchas formas de hacerlo. Lo hicieron por ejemplo, con Gaddafi. Gaddafi llegó a tener tanto poder en la zona que era considerado prácticamente un rey en esa zona y cayó. O sea, pero lo hicieron en Irak también. En Irak también, en Afganistán también. Entonces, tú tienes personas como Saddam, por ejemplo, Hussein, claro, que cayeron y que décadas atrás tú decías, no, es que no van a caer nunca. Por el gran poder que tenía. Y cayeron. Entonces, en el caso de Siria, tú dirás, ¿y qué tan fuerte sería? No creo que esa teoría. Ok, entonces esos gobiernos que Estados Unidos ha colaborado para que derroquen en esos países como en Irak, ¿cuál otro mencionaste? Afganistán, en el mismo caso de Túnez. Han pasado varios años después de eso. ¿Cómo está la situación en esos países? ¿Ya son países democráticos, tienen gobiernos normales, todo normal? ¿O siguen los conflictos? No, hay algunos de ellos que tienen problemas. Por ejemplo, Túnez ha podido recuperarse poco a poco. En Libia también. El Líbano no es así, porque viste ahora que incluso está siendo atacada por Israel, pero ya eso es como otra parte del conflicto. Pero ¿y en Irak? En Irak tienen un gobierno, tratan de recuperarse, pero no es que está 100% recuperado. Pero el caso más significativo de lo que para mí es el fracaso de esa intervención de los Estados Unidos es que tú tienes grupos como los talibanes, por ejemplo, que salieron de Afganistán cuando llegaron las tropas norteamericanas y eran 30,000. Salieron, fueron desplazados, inició una lucha contra el terrorismo luego del atentado de las Torres Gemelas, y los Estados Unidos vendieron como una victoria el hecho de que los talibanes fueron desplazados, pero 20 años después, a sorpresa, los Estados Unidos, recuérdate, hace 3 o 4 años, a finales del 2019, una icónica imagen en el que se ve saliendo un avión de los Estados Unidos con los últimos militares que quedaban y la gente tratando de agarrarse y subirse al avión porque sabían lo que venía. ¿Qué pasó con eso? Bueno, los militares tuvieron que salir porque los talibanes, que supuestamente ellos habían reducido, llegaron y se hicieron con el poder total de Afganistán. Entonces, ellos están gobernando con mano dura, ellos dicen que democracia, pero una democracia basada en interpretaciones muy extremas del Corán, del islamismo, donde las mujeres no tienen ningún tipo de derecho, donde los hombres dominan todo, donde no hay libertad de expresión. Entonces, hablábamos que 30,000 cuando los Estados Unidos inició la operación, 30,000 efectivos. Pero 20 años después, cuando se supone que la célula estaba quebrada, vuelven a la presidencia con 140,000. Ya tú sabes. O sea, no lo eliminaste. Ellos se prepararon en el tiempo y fueron aprovechándose de ese descontento que había en la zona, y ahora están gobernando en Afganistán. Entonces, no es real que este tipo de movimientos, o no siempre, trae resultados a un paso a la democracia. Eso mencionaste a Libia hace un momentito, de la tierra de Gaddafi. Eso, tenemos esa información, esas imágenes de Gaddafi. Cuando tumbaron la estatua. Sí, y cuando lo golpeaban y todo eso. Y es verdad que él ayudaba tanto a la gente, o sea, que la gente tenía tanto progreso allá en Libia, que la gente podía adquirir sus casas, su vehículo, que se le daba un dinero al año, o no sé si mensual a la gente, y que todo estaba bien, que no era como la gente lo pintaba, que es un dictador, sí,
pero que como conocemos a los dictadores, que solo ellos y nadie, nada para más nadie. Eso es lo que se dice, sí, ¿eso es verdad? Sí. Y yo siempre pregunto, ¿pero qué es un dictador para ti? Un dictador es un gobernante puesto de manera autoritaria a la fuerza y que se hace lo que diga. Pero él nunca estuvo a la fuerza. Él siempre iba a las elecciones y ganaba. O sea, él tenía el apoyo o sea, como Maduro, ¿verdad? Que iba a las elecciones. No, es muy diferente en el caso de Pero Gaddafi. eran realmente elecciones limpias. No. Gaddafi realmente pudo cambiar ese país. Lo cambió completamente. Lo cambió para bien. Para bien. Y tenía una popularidad bastante significativa. El problema es que cuando ya dejó de ser un instrumento necesario, lo convirtieron en la retórica en un enemigo. Okay. O sea, a mí no me gusta referirme en el caso de Gaddafi como un dictador. Tenía sus matices, tenía muchas cosas negativas, claro, pero un dictador como tal no creo que así sea. ¿Cuánto tiempo llevaba gobernando entonces Siria, Libia? Él duró 20 y tantos de años. ¿Y siempre ganaba las elecciones? No, ¿Y de cuánto eran los periodos? No era un asunto de elecciones, era un asunto de que el pueblo lo quería. Te voy a poner un ejemplo entonces. Ajá. Cercano. A ver. Entonces, si le vamos a aplicar esa vara de que Gaddafi es dictador, tendríamos que aplicársela a Bukele. Que Bukele, la Constitución de El Salvador dice que un presidente solamente está hábil para 5 años y no más. Pero él, en su segundo año, dijo, espérate, los jueces del Constitucional están viejitos, vamos a cambiarlo. Y puso a la gente de él. Sí. Pensando en más allá. Llegó el momento en el que él tenía la popularidad necesaria, se acercaban las elecciones y tenía un constituyente que le respondía. Okay. ¿Qué hizo? Modificó la Constitución por 5 años más, en nombre de la popularidad. Está bien, yo no le diría dictador, pero sí... Y no es dictador. No lo es, pero... En Cuba no hay una dictadura tampoco. Lo que hay son regímenes en Cuba diferentes. No hay una dictadura. Díaz-Canel no es un dictador. No. Es que Fidel Castro no fue un dictador. Por eso te digo que es una retórica. Es una retórica. Sí. ¿Tú estás preparado por lo que te van a decir aquí en los comentarios? No, claro. No, porque te digo, mira, lo que pasa es que nosotros no podemos cegarnos a los sistemas que nosotros conocemos. O sea, allá hay un sistema diferente de cómo gobernar. Gobierna un partido, pero ese partido al interno lleva a elecciones, que lo escoge su misma asamblea. Sí, es cierto, pero... Okay. Es un sistema diferente al de la República Dominicana. Pero entonces no podemos llamarle democracia a esos sistemas. No lo podemos llamar democráticos si la mayoría no puede votar, como en Cuba, por ejemplo. No son democráticos. Pero con respecto a Bukele, yo no creo que Bukele sea un dictador, pero sí tiene su nivel de autoritarismo. Pero por eso te digo. Habría que esperar al tiempo a ver qué va a pasar. Si lo vamos a englobar todos en que son dictaduras, tenemos que meterlo a todos. No podemos tener villanos favoritos. Entonces Maduro no es un dictador para ti. Mira qué sucede con el caso de Maduro. Es muy complejo y qué bueno que lo hayas puesto de ejemplo. Sí, tengo que mencionarlo. Mira, en el caso de Maduro, porque una cosa es ser dictador y otra cosa es estar ampararte de una falsa democracia para continuar con tu linaje. Sí. En pocas palabras, vendría siendo una dictadura disfrazada. Lo que tenemos también en Venezuela. En Venezuela, lo que tenemos en Nicaragua y demás. Entonces, ¿qué sucede? Si Ana Corina Machado, que fue inhabilitada para participar en las elecciones, le pasa a la otra señora, Ana Corina, y también es inhabilitada, y al que dejan es a Edmundo, ya como una última opción, y participa esa oposición en las elecciones. Con la regla del juego que pone el CNE. Y todo. Exactamente, que tú sabes que, a eso voy, que tú sabes que el CNE es totalmente pro Nicolás Maduro, claro, es del gobierno. Eso es de ellos. Pero si tú participas en ese proceso, tú sabiendo que llevas las de perder, tú estás legitimizando el proceso. Sí, tú estás participando. Entonces ahí tú no puedes hablar de dictadura, porque tú participaste en el proceso. Aunque tú sepas que te amañaron todo para sacarte del poder o para no permitirte el poder. Entonces, eso sucede en Venezuela. Es
quizás menos extremista que en el caso de Daniel Ortega y su mujer. Ese sí es un dictador. ¿O cómo lo llamamos? No me gusta utilizar la palabra. La palabra dictador no te gusta. La palabra de dictador. ¿Putin no es un dictador para ti? No, Putin no. ¿Tampoco? No. Pero Putin ganó las elecciones recientemente. Sí, no, y lo pusieron como hasta que se muera. Sí, pero. Mientras él esté vivo, que esté ahí. Lo que pasa es que hay algunos que abusan de eso. Ah, ok. Hay algunos que abusan de eso, pero el caso de Daniel Ortega, te decía, sí pudiéramos hablar de otra dictadura disfrazada mucho más grande, o de una democracia disfrazada mucho más grande, con visos de dictadura, porque este hombre acaba de presentar una propuesta para modificar la Constitución, para que él sea el presidente y su esposa ser otra presidenta. Una subpresidenta, no vice, no, sub. Ella era la vice. Sí, era vicepresidenta. Ahora son dos copresidentes. O sea, copresidentes. Dos presidentes que tienen la misma función. Pero también ellos pueden nombrar al vicepresidente o a los vicepresidentes. O sea, que va a haber dos vicepresidentes. Exacto. ¿Y quiénes serán? Sus hijos. Sus hijos. Ay, Dios. Entonces ahí tú dices, no, ya por más democracia que sea y por más que vayan a elecciones y que tú sepas que esta mañana ya se le está yendo la mano. ¿Qué pasa en Estados Unidos que no pone atención a esos casos como Venezuela, Nicaragua, Cuba? No representan intereses para los Estados Unidos y por eso ellos no, más que un comunicado o un mensaje y ya, no pasa de ahí. No, pero ellos le ponen más atención de lo que tú piensas. Sí, pero yo quiero saber porque de hecho, la atención que nosotros pensamos que podía poner o que la gente piensa que puede poner es que Estados Unidos despliegue efectivos allá y tumbe al gobierno y maten a esa gente y lo metan preso, qué sé yo. Eso es lo que la gente piensa. Los Estados Unidos entendieron, pero no es así. Los Estados Unidos entendieron a través del tiempo que eso los hacía quedar como el malo de la película. Por eso no han intervenido incluso en Haití. Bueno, por eso somos nosotros un país atrasado, porque ellos nos permitieron que Bush continuara. Sin embargo, entraron 42,000 efectivos militares y los sacamos de aquí prácticamente a pedrada. Exacto, o sea, imagínate. Entonces, ellos han entendido a lo largo de la historia, con eventos funestos, como es el caso de la misma guerra de Vietnam, que ellos no pueden quedar como el malo. Y no pueden perder, porque en la retórica te ponía un ejemplo del caso de Afganistán. Ellos decían que habían ganado a los talibanes. Y cuando salen, pues los talibanes tienen el control, tú no le ganaste. Tú mantuviste un despliegue militar por más de 20 años, gastando millones de dólares anual, y no resolviste el problema, porque ellos llegaron ahora y tienen el poder. O sea, ahora tienen mucho más poder que como tú entraste. Entonces, ellos no quieren quedar como el malo de la película o como que sus estrategias no estén funcionando. Porque la geopolítica ha cambiado mucho. Ahora se está basando más en el tema de la diplomacia. Bueno, yo te sanciono, te pongo algunos tipos de sanciones que te limito tu accionar y demás. Por ejemplo, los Estados Unidos pueden, para ponerte un ejemplo sencillo, entrar en guerra con Venezuela, una guerra comercial con Venezuela, como lo han hecho. Bueno, sí lo tienen, un bloqueo, como dice Maduro. Un bloqueo, pero el bloqueo mayor que pudiera tener Venezuela o que pudiera tener en el caso de Nicaragua, en el caso de Nicaragua, que va a tener ese problema porque ellos quieren controlar ahora, y te voy a poner ese caso específico, porque ellos quieren controlar el tema de los bancos en sentido general. En Nicaragua. En Nicaragua. O sea, ellos quieren controlar los bancos. Los bancos en sentido general. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con eso? ¿Dónde los Estados Unidos pudieran entrar en el juego? Bueno, si ellos se hacen con el poder de los bancos, el sistema SWIFT, que es el sistema que permite que tú, ahora mismo yo te hago una transacción y te caiga directamente interbancaria, o que yo mande ese es el famoso código SWIFT que piden a veces cuando uno va a cobrar un dinero de fuera. ¿Dónde está eso? En los Estados Unidos. En Estados Unidos. Si ellos le aplican una sanción a eso, las remesas que reciben de esas personas que están en el exterior simplemente se cae y ellos no pueden permitirse eso porque ellos viven en su gran medida de las remesas que entran, porque ellos no tienen ningún producto que vender, ellos no tienen petróleo, no tienen... No, exacto. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso te digo, hay veces que en la retórica te dicen algo, pero en la realidad, en la práctica es otra. En el caso de Venezuela, hablábamos de sanciones contra Maduro severas y demás, pero cuando llegó la pandemia, hubo una reunión clave entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. ¿Para qué? Para abastecerse de la reserva petrolera en caso de que se complicara. En la pandemia no, con el inicio de la guerra de Ucrania y Rusia, más bien. Claro. Ellos
fueron a Venezuela, hicieron su negocio, lo hicieron bajo perfil. Calladito. Pocas personas se enteraron de eso, los medios lo sacaban, muy poco. Pero básicamente, ¿qué estaban haciendo? No, espérate, si se complica allí, yo tengo que buscar. Vamos a aliarnos con esta gente porque imagínate. ¿Tú entiendes? Entonces, en la diplomacia así, yo puedo decirte, no, que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, pero hay incluso hasta derechos internacionales que deben ser respetados cuando tú tomas algún tipo de acción. O sea, que ya el mundo no está tan como en esos tiempos en el que cualquier país pudiera inmiscuirse en otro sin ningún tipo de consecuencias. Ahora lo que se está viviendo es una guerra híbrida. Esa guerra híbrida incluye una guerra comercial. Exacto. Con sanciones, como vimos por ejemplo en el gobierno de Donald Trump, sanciones a los aranceles de China. Ajá. China le rebotaba con sanciones a los aranceles de los Estados Unidos. Por el otro lado, entonces, tenemos también interferencias en los gobiernos. Si me la está poniendo difícil, yo voy a meterle el pie, aunque no lo haga de manera directa. Exacto. Por eso se hablaba que en las elecciones del 2016, Donald Trump habría ganado, supuestamente, con la ayuda de unos hackers rusos. Porque Rusia estaba interfiriendo de una manera u otra en las cosas por debajo de la mesa, como una nueva especie de guerra fría. Exacto. Que no es la guerra que nosotros estamos acostumbrados a ver, la sangrienta y demás, sino con estrategias mucho más sui generis que a veces generan un caos en esas poblaciones de manera significativa. Ok, ya finalizando. ¿Cómo está República Dominicana con Estados Unidos? ¿Cómo mira Estados Unidos a República Dominicana con este gobierno de Luis Abinader? Y la nueva administración de Donald Trump que viene por ahí. Está bien, las relaciones están muy bien, claro. Muchas personas critican que duramos 4 años sin embajador, pero no necesariamente quiere decir que... un encargado de negocios. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, no es el mismo peso, pero no quiere decir por eso que las relaciones entre ambos países estén dificultadas. Claro, con Donald Trump es obvio que va a ser mucho mejor. Y sobre todo que tienen un gobierno que es encabezado básicamente en la República Dominicana por sectores económicos, sectores empresariales que son la misma línea de Donald Trump. O sea, Donald Trump tiene inversiones en la República Dominicana. O sea, que lo que puede suceder con Donald Trump sería a fortalecer aún más esa relación. ¿Qué inversiones tiene Donald Trump aquí? Él tiene inversiones en Punta Cana. Hoteleras. Sí, hoteleras. Sí, claro. De hecho, se dice que él llegó a hacer varios viajes no oficiales cuando fue presidente de los Estados Unidos a esa zona de Punta Cana. Ok, cuidando sus intereses. Claro. Al final del día es un empresario. Sí. Una de las primeras medidas que él tomó, y nuestro presidente es un empresario también. Claro, una de las primeras medidas que él tomó en su primer gobierno fue reducir los impuestos a las grandes empresas. O sea, pagaban un 45, van a pagar un 15. ¿Y a quién beneficia eso? A tu empresa, a tus empresas. Y es verdad, estos son ya, estoy aquí tirando cosas, rumores que va diciendo la gente. Es verdad que los Estados Unidos, independientemente de que aquí se hagan elecciones y todo eso y la gente vaya y vote, es verdad que ellos quitan y ponen presidente de República Dominicana por el sinnúmero de intereses que tiene Estados Unidos aquí, que influyen en la elección. Por ejemplo, se dice, no, mira, cuando haya una situación mundial donde amerite un líder con gran experiencia, con sentido de la historia, una serie de cosas, pues Leonel es el hombre que Estados Unidos siempre tiene en la mira para casos así. Luis Abinader, en este caso, un empresario, todo eso, lo apoyó y así sucesivamente. ¿Eso se maneja de esa manera? Quiero decir. No creo que sea... No es así como la gente habla. No, son muchas teorías que yo no las compro. De hecho, hoy Luis Abinader es presidente por una coyuntura que se dio en el 2019. Correcto, eso estamos claros. Esa coyuntura, ahora hubo una llamada, la que todo el mundo conoce, la de Pompeo. Sí. Por eso lo digo además. Sí, pero sí. Porque ¿qué tienen ellos que hacer ese tipo de injerencia? Digo yo. Tienen sus intereses. Porque tienen sus intereses. Entonces, y eso es parte de lo que te decía, de esa estrategia de geopolítica que ha cambiado. Ahora estamos en medio de esa misma guerra, de esa misma guerra híbrida, en la que de manera sutil, con diplomacia, yo te dejo caer alguna cosa. Pero por eso te digo, si el plan de ellos hubiese sido en primera instancia
no llevar a Danilo por cualquier razón y hubiese sido apoyar al presidente Fernández, no, al presidente Fernández, entonces Abinader no hubiese sido presidente. Claro. Y no sucedió. O sea, se dio una coyuntura, se dieron una serie de eventos que hicieron que el PLD en esa ocasión se dividiera y que entonces el presidente Leonel Fernández y el expresidente también Danilo Medina, bueno, fraccionaran. Exacto. Por eso Luis Abinader llegó a la presidencia. Sí, pero otro mensaje fue que Pompeo vino a la toma de posesión, que eso no es común. No es tan común, tan común que venga un secretario de Estado a una toma de posesión. Sí, pero no necesariamente. No necesariamente. Más mensajes te puede enviar se me va el nombre ahora de la... ¿De quién? De la general que vino, apellido Anderson creo que es, que vino se me escapa ahora el nombre. Esa es, sí, yo recuerdo. Pero esa señora vino aquí. Sí, a bajar raya. En un momento en el que había una convulsión, claro, el tema de los haitianos y demás. Sí. Esa te manda más. Por eso que se cuestiona, uno dice, wow, pero realmente Estados Unidos mete mucho la cuchara aquí. O sea, no somos disque del todo independientes. No. Somos independientes, claro que sí, pero hay cosas que ellos dicen, sí, pero no. Y hay que hacerle caso. No, claro. Como esa llamada, porque Pompeo llama y le dan para atrás a las reformas que querían hacer, que quería hacer Danilo, para lograr un tercer periodo. Y inmediatamente sucedió para atrás. Sí, porque entonces, había una presión. Lo que pasa en ese momento específico es que la región estaba viviendo en un momento de convulsión. Y quizás los Estados Unidos no quería que la República Dominicana, que es uno de sus principales socios comerciales en el Caribe, un ente estratégico, geopolítico bastante importante en el Caribe, no quería quizás que entrara en esa inestabilidad. Por la República Dominicana podemos decir lo que sea, pero es de los países que democráticamente está más sólido en las últimas décadas en el continente completo. En todo el sentido de la palabra, político, social, económico, en todo. Entonces quizás los Estados Unidos no iban a poner en juego que entrara en una crisis como por ejemplo la que había en Bolivia en ese momento. Bolivia, Evo Morales, lo mismo que hablábamos ahorita, no pudo, llevó a referendo, lo perdió para modificar la constitución, pero como quiera él se amparó de otros artículos para poder y volvió y se iba a presentar a la presidencia. Eso desató una cacería de brujas, desató una inestabilidad social que terminó él en el exilio. Un gobierno de transición que ya tuviste, la presidenta Áñez condenada por supuesta injerencia. Entonces había una inestabilidad. Tú tenías un Colombia en su momento. No, y el mismo Ecuador en su momento con Correa. Ecuador, por ejemplo. Tenía una persona como Moreno, que era vicepresidente de Correa, se le viró. Se le dobló. Terminó siendo presidente, pero en el caso también en ese momento también había una situación en Brasil. Tú tenías también un momento de transición con una persecución contra Lula, que fue lo que le dio paso al gobierno de Bolsonaro. O sea, había un cóctel en Argentina igual. O sea, había un cóctel de inestabilidad en la región que los Estados Unidos no podían, si se podían, valga la redundancia, permitir que no pasara en un país, en un territorio tan cercano, uno de sus más cercanos colaboradores como la República Dominicana, si podía permitir que no llegara ahí, lo iba a hacer, que fue lo que sucedió. Claro. Pero no porque ellos vengan a decir que no, el presidente tiene que ser fulano, no, esos son mitos que... Esos son mitos, entonces. Esos son mitos, eso no es real. Bueno, Ronnie, interesantísimo, entendí más o menos lo de Siria y me mueve incluso a buscar más información para conocer un poco más del tema. ¿Cómo la gente te puede seguir? Ronnie _DV, WNY. ¿Y qué tienes ahí en tu contenido? ¿Tú haciendo parrillada, tomando tu trago o informaciones? No, estoy trabajando en un proyecto para subir este tipo de contenido muy realmente. Bien, excelente. Pasa que está un poquito complicado con muchas responsabilidades, pero sí, estoy tratando de manejar eso porque estos temas son muy importantes que las personas lo dominen. A veces uno dice, ¿y qué me importa a mí lo que esté pasando en Siria? Bueno, sí, te afecta. Y es bueno que haya comunicadores como tú que le explique a la gente de manera sencilla para que entiendan realmente y también sepan de la importancia de estos temas. Por ejemplo, tú me hacías una pregunta ahorita de Siria, por ejemplo. ¿En qué le puede afectar?
nosotros no le compramos petróleo a Siria. Pero, por ejemplo, la inestabilidad en la zona puede hacer que se dispare el barril del petróleo. Por ejemplo, y eso nos afecta. Y eso nos afecta a la República Dominicana. A quienes le compramos, que a Estados Unidos, a Texas y a Venezuela también. Sí, más a Texas que a Venezuela. A Venezuela ya hace mucho tiempo que no le compramos. No, ya el Petrocaribe se venció. No, de hecho, ahí el presidente salió diciendo que tenían años que no le compraban una gota de petróleo. Ok. Otra pregunta que me faltaba. Viene enero. ¿Sigue Maduro? ¿O viene el mundo? ¿O qué? Quiera. Es verdad, no va a haber cambio. Maduro. No va a haber cambio. No, lamentablemente no. Incluso están hablando. ¿No lo ves? No. Si no lo hubo en las urnas, no lo va. La única forma de que Nicolás Maduro baje del poder es a través de un golpe de Estado. Solamente, a la fuerza. Y él se ha blindado bastante bien. Con el tema de los militares, los golpes de Estado los dan los militares. Sí. Y si tú tienes eso a tu favor, es muy difícil. De hecho, yo decía antes de las elecciones que se acercaba el fin de Nicolás Maduro. Ahora no estoy tan seguro. Porque no lo ves. Si no lo hicieron a través de las urnas, ya va a ser muy difícil. Pues hemos tenido presiones de más. Y situaciones mucho más complicadas hemos tenido en el 2017, las protestas. Salió un invento de los Estados Unidos como Juan Guaidó, que al final terminó involucrado en cosas turbias y demás, y esa imagen se manchó. Entonces, la diferencia es que ahora sí la oposición está más unida, sí. Pero supuestamente la oposición ganó las elecciones y eso fue un fraude, es lo que se dice. Pero me cuentan personas que han ido a Venezuela, pero aquí está todo normal. Está todo normal. Aquí está todo normal, aquí hay restaurantes abiertos, la gente va al supermercado. Y se está recuperando económicamente también, que eso es significativo. Sí. O sea, hay muchos venezolanos que se fueron, están volviendo. Porque esa es otra también. Yo no te digo en esta, pero en las elecciones anteriores, Maduro no tenía que hacer ningún fraude porque la mayoría de los venezolanos salieron de Venezuela. Entonces los que se quedaban ahí es porque estaban con él. Y los que están fuera no pueden votar. Y no podían votar. Entonces, al final tú me ibas a contar los votos y iba a ganar. No había. Entonces, para tú sacarlo del poder por las urnas, es muy difícil. Ok, bueno, pues nada, Ronnie, gracias. A ti por la invitación. Por todo, un abrazo de verdad. Seguimos con más. Suscríbete, comenta, dale like y comparte nuestro contenido. Gracias a República La Tuya. Un episodio más, Ivanos Radio Podcast.